Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Hoy quiero compartir una palabra de parte de Dios que se encuentra en Romanos 8, 6, 7. Y este tema lleva como título: los que solo piensan en satisfacer sus malos deseos, los malos deseos de su cuerpo, morirán eternamente y quedarán separados de Dios. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias primeramente por tu santa y bendita palabra. Que tú nos ayudes a ser hacedores de ella, Padre Celestial. Y que tú nos ayudes a no satisfacer nuestros deseos, los deseos malos de la carne, Señor, sino que busquemos siempre agradar a tu Espíritu Santo, viviendo conforme a tu voluntad, en obediencia, Padre Celestial, y santificándonos cada día de nuestra vida, Señor. Porque amamos y queremos estar contigo en tu reino, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como había dicho ya, mencionado como base bíblica, estaré leyendo Romanos 8, 6, 7. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz también. Entonces, podemos ver una gran diferencia en aquellos que realmente tienen un temor de Dios, en los que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, que buscan agradar y complacer a Dios, porque quieren que Dios se sienta bien, quieren agradarle y buscan hacer su voluntad, así como hacía Jesucristo. Entonces, ¿de qué forma se puede ver esto? ¿De qué forma nosotros estamos pensando? Si solamente lo hacemos para satisfacer nuestros deseos carnales. Usted se da cuenta cuando alguien realmente es una persona de Dios que ha muerto a los deseos de la carne. Cuando se habla de la carne, se está hablando del pecado, se está hablando de la injusticia, de todo aquello que ofende en gran manera a Dios y que nos separa de su gracia, que nos separa de su misericordia, y que hace que el Espíritu Santo se contrite y no quiere habitar en nosotros. Entonces dice que todo aquello, porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne. Nunca piensan en la cosa de Dios. Y dice el Señor en su palabra que el que de Dios, la palabra de Dios escucha. Hace como Jesucristo, que dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No anda solamente pensando en las cosas que son de la carne, en aquello que ofende a Dios, aquello que desagrada a Dios. Y por eso dice el Señor que si verdaderamente le amamos, vamos a pensar, vamos siempre a buscar, guardar sus mandamientos, pensar en ellos, reflexionar y meditar en la palabra de Dios de día y de noche, como dice el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque quieren agradar, quieren complacer a quien ama y que dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario. Porque cuando tú amas a alguien, tú nunca buscas sentir que se sienta triste, ofenderle, sino que siempre buscas agradarle para que se sienta bien y para que él quiera estar con nosotros. Entonces, esto es lo que el Señor nos dice a nosotros, que aquellas personas que solamente piensan en hacer lo malo, en hacer injusticia, no pueden agradar a Dios. Y eso lo podemos aquí ver claramente, como lo dice: porque los que son de la carne piensan solamente en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué van a pensar aquellos que son del Espíritu? Que realmente no dicen con sus hechos: yo creo en Dios, yo amo a Dios, perdón, de palabra, sino que con sus hechos lo expresan y lo demuestran, porque dice que por los frutos a nosotros nos conocen. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor nos dice en Romanos, nos habla en Romanos 8, 14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios, todos los que son guiados, se dejan guiar por el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿a qué me va a llevar a pensar a mí? Yo no voy a pensar ya en los deseos de la carne o en satisfacer los malos deseos de la carne, sino que voy a buscar agradar a Dios. ¿En qué sentido? Pensando en lo que le agrada al Espíritu Santo, ser obediente al Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí podemos ver, como dice aquí en Romanos 8, 14,
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, si yo soy una persona carnal que solamente pienso en satisfacer mis deseos carnales, eso no me va a llevar a mí a dejarme guiar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces eso va a impedir que yo sea un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque solamente busco complacer mis malos deseos carnales a base del sufrimiento y el dolor ajeno. ¿Y eso a qué me va a llevar eso? A que a mí no me importa lo que piense Dios, en lo que diga Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque yo solamente pienso en satisfacer mi malo deseo. No me importa si tengo que hacerle daño a otro para satisfacer mi malo deseo, para yo poderme sentir bien, engañando, mintiendo, en adulterio, fornicación, amando el dinero, los vicios, el alcohol, la droga y todo eso. Entonces, esto es lo que va a revelar realmente si yo soy un hijo de Dios. Cuando yo pienso y me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios, meditando en su palabra de día y de noche y siendo hacedores de ella, poniéndolo en práctica. Pero los que son del Espíritu, en la cosa del Espíritu, buscan siempre agradar, meditar y estudiar la palabra de Dios, pero sobre todo dando un testimonio, porque a nosotros nos conocen Él por el fruto que nosotros damos, reflejando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de nuestro testimonio. No es de que hablemos, porque cualquiera puede hablar. Siempre he mencionado esto, cualquiera puede hablar, porque esto no exige ningún compromiso ni ningún esfuerzo. A lo que realmente sí demuestra que yo soy hijo de Dios y que soy guiado por el Espíritu Santo de Dios, cuando yo pienso en esto, que ya no pienso en la cosa de la carne. Es mucha la diferencia entre aquellos que solamente empiezan a satisfacer sus malos deseos carnales a base del dolor y el sufrimiento ajeno, aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque siempre buscan agradar a Dios, no contritar el Espíritu Santo de Dios. Y por eso el Señor dice, no contrité el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no habita en templo sucio, en un lugar que hay pecado, deseos carnales, injusticia. Igual que nosotros no vamos a estar con una persona que porque se deja dominar por su deseo, malos deseos carnales, y lo lleva a ser injusto, a mentir, a robar, a engañar, a traicionar. Nosotros tampoco vamos a querer estar con una persona así, ¿no es verdad que no? Entonces, esto es lo que Dios nos está diciendo a nosotros aquí en su palabra. Y podemos ver cómo dice claramente, como le mencioné aquí en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, los que se dejan guiar, que son obedientes y buscan vivir en santidad, agradar y complacer a Dios, porque quieren que Dios se sienta orgulloso, se sienta bien, así como usted ama a alguien, un familiar, etcétera. Usted busca sentir bien, agradarle, complacerle, porque usted lo ama y quiere que esa persona no se sienta triste, para que no se quiera alejar de usted. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué produce cuando nosotros nos ocupamos de la carne? Complaciendo nuestros malos deseos que nos llevan a cometer, a ser infiel primeramente a Dios y luego a las demás personas. Cuando nosotros nos dejamos controlar, dominar y complacer nuestros malos deseos, esto nos lleva a ser injustos. ¿Y qué dice Dios de los injustos? Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Los que solo viven pecando no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando yo vivo solamente para complacer mi malo deseo de la carne de forma egoísta, a base de sufrimiento y de dolor ajeno, no teniendo un remordimiento, cuando yo le hago daño, sobre todo a Dios, cuando ofendo a Dios, cuando contrito el Espíritu Santo de Dios, el Señor me dice que si yo muero así, lamentablemente mi alma se va a perder. Así como nosotros no vamos a estar con una persona injusta que no tenga remordimiento para hacernos daño, para ser infiel, para hablar mentiras, para traicionar, Dios tampoco va a querer. Lo dice bien claro, nosotros no vamos a estar con Él. Y por eso, como le mencioné ahorita, la paga del pecado es muerte. O sea, vamos a sembrar lo que hemos cosechado, ya sea para muerte eterna o para salvación eterna. Por eso depende si nosotros nos dejamos guiar por nuestros deseos carnales de forma injusta,
o al contrario, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, meditando en su palabra, siendo hacedores de ella, siendo obedientes, siendo humilde y manso de corazón como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Por qué muchas veces nosotros no tenemos paz en nuestra vida y en nuestro corazón? Porque nosotros solamente pensamos en hacer y más, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros no pensamos en cosas buenas, sino que pensamos en cosas malas. Y por eso podemos ver cómo Dios dice que aquí en Gálatas 6, 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Cuando nosotros solo sembramos para nuestra carne, de la carne segará corrupción, o sea, desgracia, no solo para nosotros, sino también para nuestra familia. Y eso lo podemos ver en varios ejemplos en la Biblia, como cuando los discípulos le preguntaron, mira, ¿por qué te nació ciego? ¿Sus padres pecaron o él mismo pecó? Y Jesús le dijo, no, es para que la gloria de Dios sea manifiesta en él. Haciendo referencia que nuestro pecado va a traer desgracia no solo a nosotros, sino también a nuestra familia. Y podemos ver el ejemplo de David también, cómo le acarrió desgracia y maldición a su propia familia, a sus propios hijos, por la desobediencia, por complacer sus malos deseos carnales de forma egoísta y ofender a Dios. Dejó de obedecer al Espíritu Santo de Dios, dejó de dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios para complacer sus malos deseos carnales de forma egoísta. Y por esto el Señor dice aquí en Génesis 6, 5, y Dios se enojó con la gente en este mundo. La maldad del hombre y mujeres iba en aumento, siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se enojó en gran manera de verlo hecho, o sea, se arrepintió y lamentó haberlo puesto en la tierra. O sea, se arrepintió Dios de habernos creado a nosotros. Esto era cuando Noé, que Dios le dijo que construyera una arca, porque iba a haber un diluvio tan grande que iba a raer la tierra, los seres humanos de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos solamente iban de continuo en mal, siempre pensaban en satisfacer su malo deseo egoísta, y esto lo llevaba a ¿qué? A dejar de pensar y agradar a Dios, de complacer y de hacer la voluntad de Dios. Para ellos solamente pensar en los deseos de la carne y hacerle daño a los demás para satisfacer su malo deseo a costa del sufrimiento y el dolor ajeno, sobre todo de Dios, porque cuando nosotros ofendemos a alguien, ya sea quien sea, primeramente le estamos fallando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que cuando nosotros le hacemos un mal a uno de sus pequeños, se lo estamos haciendo a él. Y por esto dice que Dios se arrepintió en gran manera de haber creado al hombre, porque vio que la maldad del hombre era tan grande, y es doloroso y triste que Dios, el creador de los seres humanos, se haya arrepentido de haber creado la creación. ¿Por qué? Porque sus pensamientos eran de continuo al mal. Sus malos deseos carnales iban de continuo al mal, porque solamente pensaban en esto. No pensaban en hacer lo bueno o de agradar a Dios. Entonces, por eso Dios nos está hablando hoy a través de Romanos 8, 5, 6. ¿Para qué? Para que nosotros, nos arrepintamos. Y si se nos hace difícil, porque sabemos que es una batalla que nosotros tenemos con nuestra propia carne, con nuestros malos deseos carnales. Y por eso Dios dice que el que no toma su cruz y le sigue no es digno de él. Es negarme a mí mismo, porque sé que es difícil. Es como tener una cruz pesada. Cuando algo me domina, cuando yo me dejo controlar por mis deseos carnales, ya sea por el amor al dinero, ya sea por los deseos de las carnes sexuales, y esto me lleva a ofender, a ser infiel, a traicionar, a mentir, a robar, sea lo que sea, a usar vicio,
¿Por qué? Porque esto me roba la paz. Esto me entristece cuando yo no puedo tener lo que yo quiero. Y esto me lleva a que el primer lugar que lo ocupa Dios ya no lo ocupe, sino que los malos deseos de la carne sean los que ocupen el primer lugar en nuestra vida, en nuestros corazones. Y por eso Dios dice que nadie puede servir a dos señores, ya sea tanto la riqueza como los deseos de la carne, los deseos de sexuales, ya sea el alcohol, los vicios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a aborrecer a Dios. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, mira, eso que tú estás haciendo está mal, eso te va a hacer daño. Y sobre todo que va a hacer que tu alma se pierda y tú no vas a tener paz en tu corazón. Aún así, tú no vas a tener paz. Y lo peor de todo es que va a perder tu salvación y tu vida eterna por cosas que te llevan a ser injusto y hacerle daño a personas inocentes para satisfacer nuestros malos deseos carnales de forma egoísta. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos y nos dejemos guiar por Él, porque Él nos ama y no quiere que nosotros estemos separados de Él, sino que podamos ser salvos. Y por esto Él dice que amó tanto Dios al mundo, que dio su único Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda y más tenga vida eterna. Creer en Dios es negarme a mí mismo para hacer su voluntad, para vivir conforme a la palabra de Dios, dejándome guiar por el Espíritu Santo de Dios y aborreciendo los deseos de la carne. Porque cuando nosotros hemos decidido aceptar a Jesucristo y vamos al bautizo, nosotros hemos muerto a los deseos de la carne, hemos crucificado nuestra carne y ahora vivimos conforme al Espíritu, siendo hijos de Dios. Y lo dice bien claro que todo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Cuando alguien se deja guiar por los deseos de la carne o cuando alguien se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Ya usted lo puede ver, no en la forma de hablar, de predicar, de escuchar la palabra de Dios, sino por el testimonio, por sus actos, por sus acciones, por los frutos que da. Ya usted está sabiendo realmente qué controla a la otra persona, si los deseos de la carne o el Espíritu Santo de Dios. Pero el Señor quiere que nosotros, si queremos tener vida eterna y si queremos tener paz, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios, si verdaderamente nosotros le amamos y creemos en Él. Porque lo que realmente demuestra y revela que yo amo a Dios, así como Él me amó y lo demostró en la cruz, tomando mi lugar para que yo pudiera ser salvo y pudiera estar con Él en el reino de los cielos, fueron sus testimonios, sus hechos. Lo demostró con su vida, dándonos ejemplo del significado de la palabra amor. Que quien te ama no solo te va a buscar en los momentos de abundancia, de salud, sino que te va a buscar cuando tú más lo necesitas, cuando todo el mundo te rechace, cuando todo el mundo te desprecie y cuando tú te enfermes en una cama o no tengas que comer, cuando tengas una necesidad. Esta es la palabra el significado de la palabra amor, que Jesús lo demuestra. ¿De qué forma? Negándose a sí mismo, dejando de pensar en sí para tomar nuestro lugar, derramando hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo de Dios y no buscaba satisfacer sus deseos carnales, sus malos deseos carnales de forma egoísta, pensando en sí mismo. Entonces, Él nos da ejemplo para que como Él hizo, también nosotros hagamos, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque vemos claramente, como dice, que todo aquello que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Así que Dios le bendiga grandemente. Recuerde que Dios le ama, que para Él nosotros somos una prioridad, no una opción. Muchas bendiciones.